50 años, Flaxo, Argentina. En este episodio de hoy vamos a hablar de sustentabilidad y de sustentabilidad en relación a la empresa. Para eso tengo dos invitados que quiero presentar ahora. Karina Hechler, ¿no? Sí, Perfecto, lo pronuncié bien por una vez. Es fundadora de Agora Global. Se presenta como agilizadora serial, facilitadora de procesos de gestión, de coherencia individual de equipos y organizaciones. Coordina distintos espacios vinculados a la temática de pymes sustentables. Y nuestro otro invitado es Esteban Rapazo, es director general de Unigoma. Es una empresa B y fue reconocido por Best for the World en 2021 por sus prácticas ejemplares en el área de impacto trabajadores, entre otros premios. Así que un gusto recibirlos hoy en el podcast. Gracias, Nati. Y yo creo que mi primera pregunta, como para lanzar el debate, es ¿cómo se entiende la sustentabilidad en el universo de las empresas y en particular de las pymes en Argentina? Bien. Arranco si querés, Esteban, por esto de del concepto de sustentabilidad, ¿no? Desde Agora Global asistimos a organizaciones corporativas grandes y pymes y lo que observamos es que la sustentabilidad a veces tiene como una mirada muy abstracta o a veces como distante. Es como si de alguna manera pensaran que es algo a alcanzar y que cada industria necesita certificar y ser perfecta para poder hacerlo y muchas veces no está la mirada de cómo empiezo el proceso, cómo empiezo de a poco. Mi industria, ¿cuál es el mayor impacto? Bueno, y ahí nos va a contar un poco Esteban. Lo que sí veo es que tiene una vinculación directa a la sustentabilidad con la coherencia. Es decir, la organización declara coherencia respecto de ciertos valores o de cierto impacto y luego, ahí nos va a contar Esteban, está el camino de cómo lo logramos o qué dificultades hay, ¿no? Natalie, Karina, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, cuando empezamos el camino de la sustentabilidad en Unigoma es una empresa de renovado de neumáticos. ¿Qué son renovados? Lo que comúnmente se conoce como recapado de neumáticos. Es una práctica que se realiza en todo el mundo, Es una práctica que cada vez va tomando más prestigio por el ahorro energético que hace la actividad de por sí y porque contribuye a una mano de obra calificada que lleva entre 2 y 3 años calificar un operario para trabajar en una planta de reconstrucción de neumáticos, siempre y cuando se cumplan con las normas que rige la ley. ¿No es cierto? En la Argentina tenemos por ahí muchas plantas de renovado de neumáticos y solamente habrá entre 8 o 10 que están certificadas por el INTI, como marca la ley de tránsito. La nuestra por supuesto, está certificada por el INTI y tenemos ISO 9001, ISO 14000 y estamos certificados a nivel internacional por Bielab. Ya recertificamos, o sea que ya vamos por el 4º año de ser empresa B. Empresa B implica todo una sistematización desde la modificación del contrato social, donde tiene que haber un compromiso con el medio ambiente, hasta el trato con el personal, cómo manejarse con la gente, cómo manejarse con los clientes, de tener un compliance. La verdad que es muy amplio. Tuvimos la suerte de que el rubro renovado neumático ya de por sí es una actividad que mejora el medio ambiente. Porque un neumático nuevo, original, pesa 60 kilos y cuando uno renueva el neumático le agrega entre 8 y 15 kilos según la cantidad de banda de rodamiento que le vaya a reemplazar. Con lo cual en un neumático nuevo se utilizan 2 galones de petróleo en la fabricación y en una reconstrucción se utiliza 1/4 de petróleo para la renovación de neumáticos. Clarísimo, ¿no? Perfecto. Hasta el drive de valor. Y contá un poco que nos conocimos en otros espacios empresariales y Nati, ¿no? Para que vos puedas preguntarles, ¿cómo empezó eso? Sí, claro, yo creo que es importante. ¿Cómo empezó? Empezó porque empecé a tenerle miedo al ingreso de los neumáticos asiáticos. ¿Por qué? Porque el neumático, todo lo que puede ingresar de Asia tiene un costo
inicial por debajo de los costos normales que estamos acostumbrados a pagar. Entonces, con todo eso, reunido con gente de casi todos los países de Sudamérica, que los conozco, mi papá inició la planta de renovado neumático con los hermanos en el año 32 acá en Argentina. Wow. Y después fue pasando en el año 70 se separa de los hermanos, bueno, en el 2001 los procesos del país. Bueno, o sea, hay toda una cantidad de procesos, ¿no es cierto?, en Argentina y bueno, hay que adaptarse. Fui hablando con uno, con otros, tenían una problemática, otra problemática. Bueno, dije, acá el punto está, y lo veo después en Bill Clinton, como presidente de Estados Unidos, firma un decreto declarando de interés gubernamental el renovado de neumáticos. Todas las instituciones públicas de Estados Unidos tienen que renovar los neumáticos obligatoriamente. Entonces, uno viendo eso, viendo que en Europa están con la ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, viendo que Chile ya tiene la ley REP, de la cual tengo el orgullo de decir, participé en la construcción de esa ley REP, uno empieza a ver todas esas movidas y, bueno, hay que empezar a ponerse y ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, bueno, me puse a delantera. En ese momento yo era presidente de la Asociación de Reconstructores Neumáticos. Llevé a los reconstructores a un encuentro que se hizo en Santiago del Estero. Les dije, miren, yo creo que el objetivo es ir para allá. No penetró la idea de la sustentabilidad, la inversión. Y bueno, después vino la pandemia y entre eso que yo ya había emprendido, más la pandemia, que hizo un poquito lo que charlamos off the record recién, tecnificar, digitalizar toda la producción de Unigoma. Ahí aplicamos, bueno, había que inventar cosas que no tuvieran contacto humano y digitalizamos todo, entonces eso nos dio un plus más aparte de estar con el medio ambiente. ¿Qué significa, por ejemplo, hoy estar con el medio ambiente? Significa que los pallets que llegan a Unigoma no son tirados, son vendidos o entregados a una asociación civil que se llama Taller San Lorenzo. Podría ser otro porque no alcanza a recibir todo lo que necesita Taller San Lorenzo. El otro día con la gente que estuvimos en Aedo, ellos iban a armar una huerta, yo les propuse, no tengo ningún problema en enviárselos, para hacer huertas, lombricarios, viene muy bien los pales para reutilizarlo. El cartón se lo damos a un actor social, que es una persona del barrio, que por diferentes circunstancias necesita eso, si no lo estábamos entregando en otro lugar. Y todo lo que es plástico, teníamos un convenio y tenemos un convenio con la gente de Rasti y Tubomax, donde ellos lo reprocesan y es reutilizable. Con lo cual tenemos basura cero. Después hay algo que genera mucho la planta de recapado, que es el pulido. Ustedes lo pueden conocer en las canchas de fútbol de pasto sintético, sí. esas bolitas negras que son que llegan dentro de los botines de los chicos. Y llegan a las casas y dejan claro. todo. Entonces, pero Sí. nosotros no queríamos que fuera ahí. Entonces hicimos un convenio con la fábrica Fénix de pisos de goma, que está en Bursaco, en el Parque Industrial de Bursaco. Él nos compra todo ese pulido de neumáticos, que es bastante, y con eso hace los pisos de goma. Y después hay algo más, un plus que agregamos nosotros, que son los neumáticos, ya no se pueden renovar porque ya tienen los años, porque técnicamente no se pueden. Hicimos un convenio con la gente de Regomax, que es una empresa que destruye neumáticos, los pulveriza, genera 2 o 3 tipos de productos, como pueden ser las bolitas para pasto sintético, otra parte lo utiliza para la fabricación de parte sintético, el alambre lo manda a la fundición y el negro de humo también lo utiliza como negro de humo. O sea, sacan 2 o 3 subproductos. Con lo cual, el neumático, que antes fue un problema, siempre gestionándolo, cero basura. Perfecto. Excelente, ¿no? Sí. Y Y vos, sí. Karina, yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, Dale. te presentás como coach en coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué llamas vos la coherencia? ¿Cómo, de algún modo, divulgás, digamos, esa idea y formas a gente en relación a esa idea de coherencia? Bueno, la coherencia me habita de modo personal, ¿no? Digamos, si podíamos conectar con un Ikigai sería la coherencia. Y te lo puedo contar
con una metáfora. Ahora que estamos mucho con Fórmula 1, si esto se escucha, van a ver que tenemos a nuestro famoso Colapinto. Y Colapinto está en una vuelta de carrera y llega a boxes. Y cuando llega a boxes, ustedes saben, y si no saben, les cuento, porque estoy aprendiendo ahora como todos, que el tiempo que estamos en boxes afecta a la calidad del tiempo. Obviamente. Y la calidad del servicio. Ahora, cuando ese equipo de boxes asiste a Colapinto, lo tiene que hacer en un tiempo lógico, con un foco en particular. Ya coordinaron qué es lo que van a hacer, si van a cambiar las gomas por una dura, una blanda, si el terreno, si el tiempo, si cómo viene posicionado. Hay toda una conversación de equipo para que en un momento determinado, segundos, todos los que saben son segundos, se pueda realizar el servicio. Y ese servicio tiene que ser coherente con un objetivo. Traigo esto como una metáfora en tiempo real y ágil de lo que la coherencia hace en las organizaciones. Hay un plan, hay un objetivo general, hay líderes, hay dueños, depende si es una corporación, es una pyme, pero la coherencia, incluso la individual, es ¿para qué estoy actuando? ¿No? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy actuando? ¿Y de qué manera la organización está cumpliendo su propósito? Y esto tiene que ver también con el espacio de pymes sostenibles, que Esteban es parte de ese grupo y vos también, porque en realidad la coherencia vinculado con la sustentabilidad, entendido como algo pragmático, que acá Esteban es un campeón, ya nos va a contar, tiene que ver con una cantidad de actores tan importantes, tan disímiles entre sí, el Estado también, los privados, los empleados, que Esteban nos va a contar alguna anécdota, las regulaciones, las integraciones, que realmente es como si fuera una orquesta, la coherencia, donde hay un objetivo, que es la performance de una obra, y realmente hay muchos instrumentos para alinear en esa performance. Entonces la coherencia impacta sobre la calidad de comunicación de los equipos, la calidad de comunicación de esa organización con todo su entorno y también la calidad de interpretación del contexto para crecer, para escalar. Y ahí la sustentabilidad muchas veces genera conversaciones que son fáciles y otras que no. Hoy vamos a charlar de eso, ¿no? Hasta dónde hay conversaciones que son posibles y hay conversaciones que en función de la coherencia del negocio, que acá somos bastante pragmáticos, ¿no, Natalie? Genera conversaciones imposibles o al menos desafiantes para pensar a futuro. Creo que con eso un poco lo cuento. Bueno, justamente volviendo un poco a ese tema de las conversaciones fáciles y difíciles, ¿no? Vos como empresario, ¿cuál ubicás o cómo identificás esas diferentes situaciones en el mundo empresarial hoy en Argentina? Y bueno, hay una barrera cultural muy grande, ya sea desde lo que es llevar adelante con la gente que trabaja en la empresa de diferentes niveles culturales, y también hay una barrera muy grande en lo que son la competencia, si entre lo que entienden y no entienden que hay un cambio a nivel mundial de cómo hacer los negocios. O sea, que cambió. O sea, hoy querer tapar el sol con las manos para mí es pensar de que no van a entrar productos asiáticos a cualquier país del mundo. Van a entrar. ¿Por qué? Porque si a mí yo tengo 100 que le quieren vender a ese país y de ese país entran 20 artículos aunque parezcan justo lo que a mí me perjudican, y tienen que entrar porque tiene que haber una cadena comercial y son parte del mundo y son un cliente potencial muy importante porque son 2.000 millones. Entonces, todo eso hace a que hay que adaptarse y hay que cambiar la forma de hacer negocios. Es difícil, es complicado, todos esos procesos son complicados. Te puedo contar, si querés, cómo fue el proceso para industrializar la empresa, dar un salto y llevarla a un nivel industrial de primer mundo, con maquinaria de primer mundo. Nosotros teníamos maquinarias muy buenas, pero había que dar un salto tecnológico. Entonces, en ese momento estaba Verónica Leo, es una psicóloga que nos ayudaba con toda la parte de recursos humanos en la empresa. Muy bien. Entonces, ya estaba tomada la decisión de comprar todas maquinarias nuevas. Íbamos a transformar toda la maquinaria que teníamos, iba a pasar a ser prehistórica. Así. Sin embargo, era lo que había en el mercado. Todo el mundo tenía las mismas máquinas que nosotros. Muy bien.
Primero tuve que cambiar yo la mentalidad. ¿Cómo se cambia la mentalidad? La mentalidad realmente se cambia cuando uno empieza a ir a exposiciones internacionales, empieza a ver máquinas, empieza a conversar con colegas que hacen lo mismo, pero que no tienen celos, porque uno no va a ser competencia de ellos. Entonces eso fue muy enriquecedor, ¿no es cierto? Estar en Italia, estar en Alemania, estar en Brasil, todo eso fue muy bueno. Hay una inversión muy importante ahí y bueno, después se decide, bueno, esta máquina, esto se adapta a Argentina, esto no, esto sí, muy bien. Una vez tomada esa decisión dijimos, bueno, cuando lleguen esas máquinas acá, va a haber máquinas que van a tener en el tablerito algo en inglés. Va a haber máquinas que van a asustar, porque si hay algo que nosotros tenemos es que tenemos un rango etario que va de los 18 años a los 59. Y tuvimos también que adaptar toda la planta para que todos se sientan cómodos, o sea, que no haya que hacer fuerza, que esté todo adaptado para que cualquier persona de esa edad pueda trabajar. Muy bien. Todo eso se fue logrando. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, dijimos, vamos a hacer un curso de inglés. ¿Curso de inglés? Curso de inglés. Los sábados van a sumarse los chicos. Bueno, vamos a convencerlos que vengan, le vamos a pagar el sábado como si fuera un día de trabajo y aparte vamos a preparar un lindo desayuno con medialunas, todo, y vamos a tener la profesora en inglés. El catering es muy fundamental. Es fundamental. Entonces, ¿qué pasó? Venía la profesora de inglés, traía 4 o 5 tablets en ese momento y empezaban a ver inglés. Claro, ¿qué veían en inglés? Veían lo mínimo indispensable. Off, on, yes, no, de contar los números del 1 al 10. Entonces, todo eso así sencillito y algunas cositas más que se fueron dando, que todos lo absorbieron como algo que no fuera invasivo. Yo no lo entiendo. ¿Qué voy a aprender inglés? Perdón, antes de esto había 5 chicos que no habían terminado la secundaria. Habíamos tenido la posibilidad de entrar al programa, hablamos con la directora de un colegio que está cerca de la empresa y le dieron el turno noche y listo, terminaron el secundario. Eso fue bueno, pero fue una parte. Bueno, listo, salió bien lo de inglés. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora cuando lleguen las máquinas va a haber fantasma por todos lados, porque de ir de una máquina manual que raspaba los neumáticos a tener un robot que raspa los neumáticos, vamos a hacer el cambio. Entonces hablo con la gente de Vipal, que es la gente que nos provee a nosotros la materia prima para la planta y fue la que nos proveyó también la maquinaria y nos ayudó para comprar la maquinaria. Le digo, mira, vamos a organizar algo, vamos a llevar a toda la gente a Brasil, al Eso centro es precioso, de entrenamiento. me encanta. Y dice, pero Esteban, escúchame, en avión nos va a salir una forma, no, ¿cómo es? En micro. Bueno, en micro, nos fuimos a Brasil en micro a Porto Alegre, a Porto Alegre, que es cerca de esa ahí, es Nova Prata, que es a 300 kilómetros de Porto Alegre. Y bueno, nos fuimos en micro, 24 horas de micro, como si fuera un viaje de egresados. Bueno, muy bien. Vino un gerente de Vipal en el micro con nosotros, ya lo habían hecho otras veces, pero bueno, no con esta temática que era estar ahí 3 días y que ellos puedan tocar y utilizar las máquinas que después iban a llegar a la empresa. Entonces, el que se dedicaba a raspar estuvo con el raspador 2 o 3 horas tocando la máquina, como es, así, así, y viendo cómo lo hace. Y para suerte nuestra, justamente la persona que estaba raspando era una persona de la misma edad de la persona que íbamos a poner nosotros ahí, con lo cual fue bárbaro, porque si hubiera estado un pibe, por ahí, el idioma no es el mismo, ni los miedos son los mismos. Bueno, entonces, bárbaro. Y así fue con las demás máquinas, con la máquina que rellena de caucho los neumáticos, con la máquina que le pone la banda a los neumáticos, bueno, todo. Bueno, estuvimos ahí, lo pasamos, volvimos. Cuando llegaron las máquinas, había un entusiasmo, una desesperación por agarrarlas. No había nada de miedo. Llegaron las máquinas y se empezaron a utilizar. Fue fantástico. Es una gestión de experiencia fantástico. de empleado Claro. brillante. Fue fantástico eso. Bueno, pasamos desde el año 2019 a hoy a ser una de las plantas con mayor volumen de neumáticos renovados y somos la única planta que tiene todas esas certificaciones en la Argentina.
y ya llevamos 12 años de planta certificada por el INTI y ya te digo, el 98% no está certificado y las que certificaron ahora, están certificando porque, bueno, las exigencias al haber un competidor que pone la vara más alta, que en este caso somos nosotros, tienen que ir ayornándose a eso, ¿no es cierto? Excelente ejemplo de liderazgo. Claro, ¿no? por eso. Quiero contarte algo, Natalie. Yo conozco a Esteban porque ambos somos miembros de la comisión directiva de MONAPI, Movimiento Nacional PYME. Es una gremial empresaria, somos en pymes y empresas que lo que hacemos es agruparnos en mesas federales por provincia. Hay más de 20 mesas federales, hay más. No, 89, son 88. Por cada provincia hay 2 o 3. Y lo que hemos detectado con Esteban es que algunas dificultades, hablando de tu pregunta, ¿no? Hay dificultades que a veces favorecen o no el enfoque hacia la sustentabilidad, porque muchas pymes, muchas medianas, están peleando por sobrevivir, ¿no? Desde el contexto argentino muchas veces genera un impacto sobre el empresario que no tiene... Esteban, porque es un caso, es espectacular, ¿no? Y ya nos contará algunos casos más, porque aparte, desde el año que viene, ¿no? Desde el 32... es una empresa familiar que ya está muy, muy comprometida y tiene una mirada muy, muy empática sobre los empleados, sobre la experiencia del empleado, la resistencia. Es muy coherente en términos de nos hemos conocido en otros ámbitos y eso es parte de su forma, ¿no? Ahora, con Esteban conocemos a otros empresarios y él tuvo un caso, si querés compartir, Esteban, el caso de cuando tenías que conseguir el medidor para el ahorro de luz. Contá el caso ese que me contó. Estábamos charlando un día en la mesa había una problemática que era nacional al principio de este año, que fue el aumento directamente, que fue de un 300 a un 400% de la energía eléctrica. Entonces yo comento ahí, le digo, la verdad necesito ver este tema. Bueno, armemos una comisión de energía. Listo, comisión de energía. Entraron los que estaban con esta problemática. Entonces está Pino Russo, que también es un empresario, es periodista, trabaja muchísimo. Hay otros miembros más, pero en este caso vamos a hablar de Pino. Bueno, entonces Pino me dice, mira, mandame todas las facturas porque me voy a juntar con el secretario de Energía. Entonces, vamos a poner el ejemplo de tu empresa. Entonces le mandamos las facturas para que vea lo que se pagaba a principio de año y lo que se pagaba 3 meses después. O sea, de pagar 1,5 millones de pesos a pagar 5 millones de pesos. O sea, el impacto para una pyme es enorme. Es enorme. Muy bien. Entonces empezamos a trabajar con las facturas. Ahí decide la Secretaría de Energía, decide congelar. Dice, bueno, basta con estos aumentos, vamos a esperar un poquito, o sea, para que tomen aire las pymes. Se logró desde ahí. En ese momento vos estabas con un proyecto de generación de energía. Claro, yo tengo paneles solares ya desde hace un año. En la publicidad. Yo ya tengo un año de paneles solares que me generan el 40% del consumo propio. Pero yo necesitaba poner el medidor bidireccional. ¿Qué quiere decir? Los días que no trabajo y los días que hay sol, vender la energía a Edenor, porque en realidad no es vender, sino que es achicar mi factura. Claro. Es achicar mi factura porque tengo la potencia y si no la desperdicio. Claro. Y no salía. Bueno, y con toda esta gestión salió también lo del el medidor bidireccional, que es lindo verlo. Ahora los domingos lo veo, yo me gusta hacer asado y bueno, entonces miro así y estoy mirando que le estoy entregando a Edenor 40 kilowatts. Entonces digo, qué bueno esto, bueno, y que va a bajar, se va a ver reflejado en la factura, ¿no es cierto? Eso es clave, ¿no? Eso es clave, es decir, claro. ¿no? Y ahí ahora, también ahí... Son decisiones estratégicas que son clave a la hora de competir. Claro. Cuando llega el momento de competir, hoy, aquellas empresas que no lo tienen, lo pueden hacer. Sí, ahora, sin duda, pero... A mí me parece que vos pusiste un punto importante en relación a eso. Hubo que tramitar el bidireccional y llevó mucho tiempo y no fue fácil. Entonces es ahí, digamos que también quizás siendo muy pragmático, ¿no? Y hablando de justamente lo que vos contaste, la resistencia, las experiencias, o sea, en qué medida finalmente también muchas de esas trabas chicas, grandes, desaniman a muchos empresarios a empezar ciertos procesos, ¿no? Y te desanima.
O Te sea, desaniman, sí, te desaniman porque a mí me agarran una etapa de la vida donde yo ya estoy acostumbrado a esperar. O sea, yo hice un culto de la paciencia. Claro, tenés que hacer paciencia. Vos imagínate que yo en el transcurso de mi vida, ver a mi papá en el año 70, cuando se separaron los hermanos, perder todo. Bueno, muy bien. En el 74 con el Rodrigazo, perder todo. En el 2001, perder todo. Y vos decís, siempre trabajando. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando hay algo que te empiezan a decir que no, y vos te convencés como empresario de ¿por qué esto que no? Por ejemplo, ahora, el tema. Si sale una resolución del gobierno nacional y dice que no pueden cobrar cargas como, por ejemplo, contribución municipal en la factura de luz. ¿No es cierto? Lo dice el gobierno nacional, no lo digo yo. ¿Por qué se sigue cobrando? ¿Por qué se sigue haciendo? ¿Por qué siguen impidiendo, no es cierto, de hacer las cosas? Si yo tengo que cumplir con la ley, tienen que cumplir los municipios y las provincias. E incluso hay algo, agregando este punto de Esteban, en relación a lo que preguntás, Natalie, que tiene que ver también con la conexión entre los empresarios, ¿no? O sea, a Esteban también le encanta el concepto de basura cero, que a vos y a mí nos convoca. Zero Waste es como en nuestro cuore. Y en realidad, si pensamos en el concepto de basura cero, no sucede sin comunicación entre empresas, ¿no? Esteban dio muchos ejemplos, con quién se contactó, de qué manera coordinó acciones. Sí, son redes son creación de clústeres bioeconómicos, ¿no? Exactamente. Y la bioeconomía tiene coherencia. Y la coherencia que tiene está vinculada con los empresarios que se relacionan entre sí, con los espacios físicos. A veces, digamos, utilizar o poder destinar un scrap para que sea reutilizado, el costo-beneficio no es rentable y eso desalienta. Ahora, en ese desaliento, si se estructura entre empresarios, ahora el concepto de pymes sostenibles del grupo que estamos los tres, tiene que ver con empezar a generar esas conversaciones de valor. Puede ser por clústeres de industrias, ¿sí? Que están muy integrados porque hay elementos que una parte del clúster utiliza, o integración vertical o horizontal, pero ir pensando cómo se generan ecosistemas de conversación sustentables para poder integrar cultura, como lo que hizo Esteban intuitivamente precioso de llevarlos en el medio. Quiero una foto, Esteban, por favor, de la gente, porque imagino que es una cosa, digamos, es una experiencia de unidad y de comunidad que también es necesario generar en las empresas. Es decir, cómo sensibilizamos a nuestro equipo para que también traigan ideas. Entonces, un aliciente o un bloqueante a veces de enfoque hacia la sustentabilidad tiene que ver con la capacidad de conversar en un clúster o en un grupo de empresarios de modo colaborativo. Esteban lo decía, él viajó afuera porque aquí quizás no se estaba dando esa conversación por términos de competencias, de no entender el concepto, una mirada estratégica. Ahora, lo que le sirvió a Esteban conversar con pares o con gente que estaba vinculado para abrir la mente y buscar ideas, lo tenemos que buscar acá. Porque en la relación entre los empresarios se puede derivar el primer bloqueante, que es no tener información, no ver lo posible, pensar que están solos para hacerlo, creer que tiene que ser perfecto. El segundo bloqueante, el fomento, y acá Nati, vos sos una genia, así que te vamos a escuchar a vos, el fomento de por qué los empresarios estamos para ganar dinero y además impactar en el medio ambiente y en bien social. Entonces, ¿por qué un empresario se esforzaría, ¿no? En el caso de Esteban, tiene un ahorro de factura de luz. Y él se va los domingos, mira el medidor y está contento. Claro, eso es una pregunta que quería hacer, ¿no? ¿Qué te trae ser empresa B, más allá del prestigio en Argentina, ¿no? Porque en la Unión Europea ser empresa B, primero es una exigencia para difundir adentro de la Unión, ¿no? Cada vez más hay que ser empresa B para poder circular en la Unión, por empezar. Pero también hay muchos aportes fiscales, o sea, hay toda una serie de gratificaciones al empresario, entendiendo que, bueno, el empresario tiene que hacer dinero, no puede perder en su proceso empresa B y a su vez hacer un bien común finalmente, porque lo que no contamina va más allá de su empresa. Entonces se entiende de algún modo que es un proceso colectivo y comunitario, ¿no? Acá en Argentina, ¿qué significa ser empresa B? Bueno, yo te voy a contar. En el caso mío es por prestigio. No, o sea, no es fácil llegar a ser una empresa B. Y el que lo entiende más todavía lo prestigioso que es ser una empresa B. Porque te está hablando
del personal, te está hablando de una forma de hacer negocio, te está hablando de cómo integrar a la sociedad toda. Porque nosotros, si bien colaboramos con Taller San Lorenzo, porque elegimos uno, porque vos, si empezás a dispersarte, la idea fue decir, no, vamos acá, a poner las fichas acá, y después, aparte, para empezar a darle oportunidades también a gente de diferente rango etario. ¿No es cierto? Así como está Oscar, también está Sergio, que tiene la misma edad que yo, y Sergio maneja un camión. Y Sergio se había quedado sin trabajo, y al ser el marido de una amiga de mi señora, venía y se la estaba rebuscando. Y yo, pero vos estás bárbaro, ¿por qué no? Y porque las empresas, por mi edad, ¿por qué? Vení. Y se sumó. Y Sergio es un tipo que hoy está sumado a la empresa y compran ese proyecto y se dan cuenta que es así, que el proyecto ese no es que hay un verso, es real. Entonces, el prestigio es muy importante para mí. Yo necesitaba que la reconstrucción de neumáticos de Unigoma sea algo prestigioso. ¿Por qué? Porque en la dinámica general de la publicidad del recapado es algo mediocre. Si uno habla de recapado de cubierta, enseguida a uno se le viene a la cabeza que es algo mediocre. Entonces yo tenía esa necesidad, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que hacen para que se siga pensando que es algo mediocre. Le quiero sumar algo a Esteban, que es un poco el enfoque de poder pensar en basura cero en este espacio de pymes sostenibles, que si hacemos otro capítulo, invitamos, porque no llegamos a poder invitarlos. Tenemos también consultores que operan en todo lo que es el acceso a capitales diferenciales en la tasa por ser una empresa B o por alcanzar determinados objetivos. Eso, Natalie y Esteban, Claro, yo iba a la eso, oportunidad. ¿no? Eso. No hay nada en la Argentina. Yo descubrí también una cosa en mis investigaciones, ¿no? Sí. Especialmente de gente joven, pero no solo. El gran desconocimiento, o sea, por parte de empresarios y pequeñas pymes, o sea, micropymes y pymes, el gran desconocimiento en gestión y en dónde buscar capitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas empresas en el mundo de la moda trabajan con capital familiar. Es decir, van pidiendo a la familia hacer el aporte a la empresa, ¿no? No se les ocurre ir a un banco, por ejemplo. Pero en la Argentina no está la cultura del acceso al banco. Entonces, de algún modo, esos facilitadores de experiencias o de creación de redes no ayudarían finalmente a crear una potencia más estable en relación a desarrollar esa idea de empresa sustentable. Estuve leyendo información y acá, si alguno de ustedes lo saben y si no, algún oyente que nos quiera compartir alguna información o alguien que podamos invitar. En el año 2019, incluso desde Monapi, asistimos a conversaciones con consultoras que estaban buscando desarrollar comunidades donde se pudieran crear proyectos de escala para rescate de CO2, para la emisión de bonos por rescate de CO2, que tenemos, y ahí me tengo que actualizar, Natalie, la próxima te lo cuento, pero teníamos en ese momento una suerte de cepo, donde la tonelada de CO2 rescatada en Argentina en el 2021, fue esta reunión, cotizaba, voy a dar un ejemplo, $16 la tonelada, y en Europa estaba cotizando 45. Exacto. La diferencia era una escucha y una permeabilidad del gobierno para establecer y coordinar, y también, o sea, de las medidas, no eran medidas administrativas, había que firmar acuerdos internacionales, donde esas consultoras que emiten bonos verdes, que tienen un mercado secundario, es decir, Esteban, rescata Ahora te voy a CO2. contar de eso. Ahí va, rescata, y por eso quería abrirte Exacto. la comparación, ¿no? Rescata CO2, se hace de bonos de emisión, y eso es un capital que tiene una tasa diferencial respecto de un empresario que no hizo todo el esfuerzo que hizo Esteban. Te escuchamos. Ahí sí. Estuve trabajando, traje una empresa, una consultora de Chile, las traje para que me ayudaran para ver si podíamos clasificar la empresa para generar bonos verdes. Los bonos verdes se negocian en las bolsas, en la Bolsa de Buenos Aires no. No. Entonces hay que negociarlo en el exterior. El proceso para llegar a eso es carísimo. Entonces no podés llegar como pyme a eso si no tenés el crédito de una empresa extranjera que lo necesite. Pero, ojo, ahora se abre una linda puerta acá. ¿Por qué? Porque ahora ya empieza a haber empresas que van a estar en San Juan, en Mendoza,
con minas de oro, mina de cobre. Sí. Entonces, todas esas mineras generan bonos rojos de medio ambiente, porque utilizan diferentes, entonces tienen que empezar a compensar. Y quizás esas mismas empresas generen el crédito a Unigoma, por ejemplo, decir, bueno, a ver, generen el proceso para generar bonos verdes. ¿Sí? Y después con los bonos verdes también está toda esa empresa que está recuperando selva que se perdió, Sí, ¿no es cierto? sí. Que también hay mucho de todo eso. Pero si vos te pones a pensar desde una concepción del medio ambiente, vos con tu bono verde estás favoreciendo a ese que es poderoso, que destruye, genera bono rojo, Sí. y vos le estás dando la posibilidad, De el destruir. permiso para que siga haciendo lo que quiera. Excelente punto. Entonces, Sí. cuando me lo plantearon, dije, yo no invierto más en esto, no me interesa. Si genera bono rojo, Que se arreglen. que Que se se arregle. arreglen. Los bonos verdes míos tienen que tener un valor por ser verde, pero no para compensar. Exactamente. Entonces está generado de una manera que está muy complejo. Como también está generado el tema de la sustentabilidad, está también generado desde un lugar donde tiene que ser todo, no importa si hay rentabilidad, no. No, claro. No, No. tiene que haber rentabilidad. O sea, todos los acuerdos que yo he hecho con el pulido, con el cartón, con el plástico, todos hay un negocio de por medio. Total. Pero muy chiquito. Sí, claro. Bueno, Bueno, no importa. el actor social más vale que es chiquito y que se gana unos mangueros y yo no gano nada. Pero yo soy feliz porque es un vecino mío que trabajaba, era plomero, tuvieron que ponerle un marcapaso y el tipo me dijo, Esteban, me dice, bueno, listo, el cartón, todo este cartón es tuyo, listo, y lo vas manejando. A mí no me gusta hablar de estas cosas porque no me gusta que se tome como marketing de la empresa esto Pero te lo mereces, Esteban, por eso te invité. de ayudar socialmente. Pero hay que decirlo porque, bueno, se hace y porque las empresas tienen que empezar. Si quieren que la Argentina salga adelante, hay que comprometerse socialmente. ¿Y hay algo? No puede el Estado solo. O sea, si Claro. vos agarras un chico que viene, que no sabe nada, hay que darle la oportunidad de que se integre. ¿Y cómo se tiene que integrar? Y después de 20 años, 30 años de estar en familia, que el padre, el abuelo, el tío no trabajó y vieron esa cultura, y bueno, tienen la cultura desde... Parece increíble, pero hay que explicarle que los lunes hay que venir con la ropa limpia, no puede venir con la misma ropa el viernes, sola no se lava. Nah, Esteban, eso puede ser. Sí, No, sí. pasa. Claro que Sí, que hay que explicarle que la cama se tiende todos los días, no cuando se puede. Claro. Pero Esteban, son pavadas. Bueno, hay que explicarle que el cepillo de dientes existe y es para lavarse los dientes. Hay que explicarle que comer fiambre no es lo que hay que comer. Hay que explicarle que hay que comer sano. Y a veces hay que hacer inversiones que no son rentables para la empresa, pero sí terminan siendo rentables. A la ¿Cómo que, larga. Esteban? El tema de la salud. Por ejemplo, nosotros, toda la gente tiene prepaga. Entonces, cuando fue lo de la pandemia, ahí todos disfrutaron de cuando se tenían que hacer un testeo, iban y se lo hacían. Y veían todo lo demás que no tenían una prepaga y estar un día, 2 días tirados en la casa porque no conseguían turno de quien los viera ni nada. Ahora, Entonces, si pensamos esto, perdón, Esteban, que te rompo porque te voy siguiendo en la línea. y que vos me vas tirando y yo Sí, me engancho. Porque vamos a mí el tema... avanzando. Es una danza si este esto- podcast. Pero Y que yo si voy esto, a si vos no terminar tenés su pasión con esto, No si lo querés hacer sucede. como, Por eso te invité. si lo encajás No por el lado del sucede. negocio, no va. No. Sí que te genera negocio. Claro que sí. Hoy nosotros somos muy respetados gracias a esto. No, y te quiero traer algo importante a los que están escuchando. ¿Por qué Esteban? Porque es una empresa que tiene un origen antiguo, viene de familia, pudo de alguna manera Sobrevivir a todo de lo que es la Argentina también, ¿no? Exacto. O Si hay sea una pyme que está escuchando, Nati, quiere decir, ¿cómo haría yo? Bueno, Esteban viene desde el 32, la familia, tratando de reconvertirse y pasando diferentes situaciones. Y hay algo que se llama que es la licencia social, que la licencia social de una empresa tiene que ver cómo construye su marca. Y acá, digamos, me gustaría que no seas tímido, porque en realidad, si Unigoma contribuye al valor social en términos de impacto, y también al valor del ambiente, y también a la generación de negocios, porque quizás el que ahora está recibiendo el cartón, gracias a tu volumen, puede poner un pequeño comercio y luego puede empezar a generar alguna actividad independiente con tu base. Entonces, crear ingreso, ¿no? Lo que si miramos el PBI tiene
como el PBI de un país, el Producto Bruto Interno, tiene una mirada de cantidad de movimientos que se da, de generación de valor, pero también tiene una mirada social que a veces se puede medir o no a nivel agregado, que es de qué manera la acción sustentable de una empresa impacta en la capacidad de generar valor de un espacio, de una sociedad, de una comunidad. Entonces, creo que en esto, y volviendo al tema de los bonos o las formas en las que realmente quienes están invirtiendo, ¿no? Y podemos seguir después averiguando y trayendo información, en Argentina y en América Latina, donde se escucha este podcast, tiene una oportunidad de ir presionando, ¿no? Yo invito a los empresarios a que se agrupen y presionen entre sí para que se puedan aliar y pensar juntos mejores Claro, integraciones. mi última pregunta iba a un poco a eso, ¿no? O sea, podemos soñar en crear comunidades verdes empresariales. Sí. Es decir, pensar lo verde no solo en, bueno, no dañamos al medio ambiente, sino gracias a ese no daño estamos cambiando la cultura de la empresa, ¿no? Y generando negocios, pero cambiando también esa cultura y que el uno no impide el otro, ¿no? ¿Ustedes les parece que se puede pensar en comunidades verdes que además por ser comunidad y trabajar colectivamente puedan tener algo más de peso cuando hay que debatir con los gobiernos sobre la necesidad de generar incentivos verdes y no solo grandes políticas abstractas, ¿no? Yo creo que las comunidades verdes se pueden generar, pero tienen que estar integradas por empresarios. No por individuales. ¿Por qué? Porque las realidades son totalmente distintas. En esto hay muchos que declaman todo lo bueno que hay que hacer, todo no, porque hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero ¿quién lo tiene que hacer? No, ustedes, porque ustedes son lo que con tienen. Su bolsillo. Ustedes. No, el bolsillo no, la acción. Entonces, esto es una acción que no lleva tiempo, lleva dedicación, te tiene que gustar, o sea, y se genera la comunidad verde y es como todo, cuando hay un denominador común y yo creo que hoy el empresario que está enfocado en lo verde es un empresario que está en avanzada. Está avanzado 10 pasos a lo que viene. Y el empresario que está con la tecnología y ya está pensando que es más redituable tener un empleado de más de 50 años que uno de 20, ya la vio. Si vos me preguntás a mí, ¿qué gente querés tomar? Y yo quisiera tener 20 Sergio manejándolo. Pero los otros no sirven. Sí que sirven. Pero el amor que tiene por el trabajo una persona que tiene 50 años no es lo mismo que un chico de 20 años de la nueva generación. Ni malo ni bueno, es distinto. Exacto. Y pensando, sumando ya idea como reflexión final mía al menos, yo creo que hay una sinergia que por clúster de industrias, pensando en este concepto de basura cero que excede, es mucho más abarcativo que una empresa certifique B o alguna norma, puede ser GRI, puede ser ODS, alguna norma de sustentabilidad, digamos, excede a esto, o sea, lo incluye, lo puede motivar, pero lo excede, que es cada cadena de valor, en la cadena de valor que está cada industrial o cada empresa que puede ser de servicio que también utiliza esa cadena de valor, pensar en comunidades, ecosistemas de empresarios que conversen acerca de cuáles son los cerca. Voy a contar un caso muy gracioso. Aquellos que están en Pymes Sostenibles se van a acordar. Hicimos con Sebastián Cristiani, que le mandamos un saludo, que no vino hoy, pero ya vamos a invitar. Hicimos un Zoom. Somos 120 más o menos miembros. Hay empresarios, hay consultores, hay gente que opera en generación de hidrógeno verde, hay de todo. Y estás vos también, Natalia, y está Esteban. La cuestión es que hicimos un Zoom de prueba. Nos juntábamos, era noviembre, creo que era 2022, vos no viniste, Esteban, pero era 2022, creo, si no me equivoco. Estábamos muy entusiasmados con lo que habíamos charlado con la consultora esta de Bonos Verdes. Se suman matecitos, gente del interior, Córdoba, Corrientes, Resistencia, del sur, y empezamos a charlar, ¿no? Acerca de qué estaba haciendo cada uno, quiénes habían avanzado y quiénes no. Muchos no habían avanzado, pero todos tenían residuos. Y ahí, espontáneamente, entre una pyme de Resistencia y otra de Corrientes, que tienen el puente, como saben, está muy cerca, empezaron a decir, che, este rezago, no me acuerdo el rezago, si digo miento cuál era,
este rezago yo lo tengo, ¿cuántos kilos tenés? No, yo tengo tanto, no, llevo una tonelada, no sé qué. ¿Y cómo lo mandás? No, yo tengo un camión que voy. Y, bueno, y de ahí se quedaron charlando, solamente con hacer un Zoom y pensar que la empresa que estaba en Resistencia necesitaba ese material, lo podía utilizar en un ciclo productivo, y de la charla que se dio espontánea, sin coordinarlo, Nati y Esteban, no es que lo pensamos, Sí. emergió esta necesidad. Entonces yo soy muy optimista, que entendiendo y generando los espacios conversacionales entre clústeres, entre espacios regionales, con un foco, puede venir esto de una especie de Yo creo que generar comunidad, ¿no? O sea, Exacto. también para conocer, porque a mí me pasa mucho en la industria de la moda que muchos no se conocen entre ellos, que uno dice, a ver, Argentina es un pañuelo en términos empresarial, no estamos hablando de dimensiones gigantescas y sin embargo no se conocen. Claro. Y por ahí están en La Plata los dos, Exacto. ¿no? O sea que uno pensaría que se deberían conocer y no es así. Entonces me parece que por ahí uno de los desafíos más grandes es justamente eso, generar comunidad en un sentido de espacios de conocimiento, ¿no? Y compartir Exacto. experiencias. Exacto. Y que tenga eso que Compartir experiencia y lo que hay o sea, que es como un segundo trámite, o sea, hacer cuestiones que permitan tener una disminución impositiva, porque es una empresa distinta. Exacto. Que sea un incentivo. Que ¿no? sea un Es incentivo. una empresa distinta. Y, por ejemplo, yo estoy pensando ahora, bueno, ¿qué hacer con los neumáticos? Esto, por ejemplo, que estoy entregando a Regomax. El plástico eso lo estamos entregando a Contenedores Hugo. Ajá. Hicimos un convenio con Contenedores Hugo. Porque Contenedores Hugo también hace lo suyo. Bueno, quería aclararlo eso. Por ejemplo, con la destrucción de los neumáticos, generar materia prima. Es mi idea, es mi ilusión. Generar a alguien que una empresa que escuche quizás acá y diga, bueno, aquí hay que invertir, y hay que invertir esto y esto y esto, y bueno, y hay que comprar unas máquinas y generar una nueva industria, pero con máquinas chiquitas que yo las puedo instalar en talleres especiales. Exacto. Para que ellos puedan hacer con eso, puedan empezar a hacer diferentes piezas que sean utilizables. Eso es lo que ese hoy es mi. Mira qué buena idea que tiraste acá al aire, y la idea es que los que escuchen. Ese si por eso lo tiré. Ajá. Esa es mi idea de acá a un tiempito, decir, bueno, vamos a ir generando esto. ¿Por qué? Porque no es solo qué rentabilidad dejar, sino que le vamos a dar trabajo a los chicos esto. ¿Por qué? Yo le comentaba a Karina el otro día, porque muchos de los talleres especiales están enfocados en el tema de la comida, y no está mal, no está mal. Pero yo prefiero que no se dediquen a la comida, que se dediquen a otra cosa. Aclaro que el taller especial es, con Esteban estuvimos en AEDO, una escuela de integración. Exactamente, sí. para Para chicos no me que refería tienen a una eso, capacidad diferente, no me ajá. refería a eso en particular, capacidades sino a diferentes. todos. A todos. A todos, porque hay chicos autistas, por Ujú. ejemplo, que pueden trabajar perfectamente. Siempre vamos a terminar hablando, es un tema muy especial, de que no se puede contratar así. Bueno, ahora quiero contratar chicos autistas no, hay que estar preparado y hay que preparar la empresa para esas contrataciones. Entonces, es otro tema que hay que sumar. ¿No es cierto? Como ves, es completo. Él está pensando, porque la sostenibilidad tiene el Claro, exactamente. Ahí está ¿no? Estamos hablando del económico, el social, que no siempre es el trabajo, sino claro, integrar exactamente. a diversidades, ¿no? Exacto. Así que bueno, les agradezco mucho. Vamos a ir Gracias. cerrando. Gracias. Sí. Así que muy interesante y espero que podamos seguir trabajando Y con conversando de los esto. distintos espacios que estamos ¿Cómo no? Pensando. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Natalie, gracias Y Esteban. Gracias, espero que Karina. tendremos una próxima. Una próxima, sí, y con más datos. Así que los que Exacto. escuchen, si quieren preguntar algo, los tenemos en cuenta. 50 años, Flaxo Argentina.